Hola, continuamos con el desarrollo entonces del tema genética de poblaciones, recordando que la caracterización de las poblaciones se da a partir de las frecuencias genotípicas y alélicas y que a partir de que las condiciones de equilibrio debidas a la ausencia de mutación, de migración, de selección y de deriva nos permitieron definir la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. Recordemos que llamamos población mendeliana grupo de individuos que comparten un conjunto común de genes y se reproducen entre sí, que es la unidad básica de la genética que vamos a estudiar en genética de poblaciones, y que la medida fundamental en la genética de poblaciones es la frecuencia en la que se encuentran los alelos de un determinado gen. Y la población va a transmitir sus genes a la descendencia a través de los gametos que van a llevar los alelos que son los que tienen continuidad a través de las generaciones. Definimos la ley de equilibrio como, según Hardy-Weinberg la definieron, las frecuencias alélicas genotípicas de una población van a permanecer constantes de generación en generación, entonces frecuencias genotípicas pH y Q de la generación 1 van a ser iguales a pH y Q de la generación 0, y P chiquita y Q chiquita de la generación 1 van a ser igual a P chiquita y Q chiquita, frecuencias alélicas de la generación 0. Dijimos que esto lo definimos para un gen con dos alelos y en las condiciones que definimos antes. Vamos a ver qué sucede ahora. Estuvimos trabajando con loci con dominancia incompleta o codominancia, donde el heterocigota lo podíamos identificar y podíamos definir cuántos individuos había de cada genotipo. ¿Qué sucede cuando estamos en presencia de una interacción intralocus de dominancia completa? En este caso a grande y a grande a chica no los podemos distinguir porque tienen el mismo fenotipo, ¿sí? Hay dominancia completa de grande sobre a chica. El único genotipo distinguible va a ser a chica, el homocigoto recesivo. Entonces tenemos que comenzar suponiendo que la población está en equilibrio. Entonces vamos a calcular las frecuencias alélicas suponiendo que la población está en equilibrio. ¿Y cómo vamos a calcular las frecuencias alélicas? Simplemente a partir de obtener la raíz cuadrada de los homocigotos recesivos, o sea, vamos a obtener la frecuencia del alelo A chiquita a partir de la raíz cuadrada de los Q cuadrados. Teniendo en cuenta que cuando estamos con dominancia completa, a estos individuos, a grande a chica, los vemos con el mismo fenotipo y el único que podemos distinguir es el homocigoto recesivo, que está con una frecuencia Q cuadrado. ¿Sí? Se formó a partir de la unión de dos gametos A que tenían una frecuencia Q. Por lo tanto, la frecuencia de este genotipo es Q cuadrado. Si obtenemos la raíz cuadrada de Q cuadrado, vamos a obtener la frecuencia alélica que le dio origen. ¿Sí? Q. La frecuencia del otro alelo la vamos a obtener por diferencia, entonces P va a ser igual a 1 menos Q. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de la fenilcetonuria, es la carencia de fenilalanina hidroxilasa que provoca la incapacidad de transformar la fenilalanina en tirosina y trae inconvenientes al bebé al momento del nacimiento. Por lo tanto, es una práctica de rutina hacerle una extracción y a los niños recién nacidos comprobar si son portadores o no, o si están afectados por fenilcetonuria o no. La acumulación de fenilalanina va a provocar daños a nivel del sistema nervioso y por lo tanto a nivel de daño cerebral. La herencia es recesiva, o sea que los individuos A chica son fenilcetonúricos y se da con una frecuencia de 1 cada 10.000, 20.000 aproximadamente. Está ubicado en el cromosoma 12, el gen que determina la fenilcetonuria. En este ejemplo se tomó una muestra de 55.000 bebés donde 5 dieron positivo para fenilcetonuria, o sea que eran fenilalanina hidroxilasa deficientes.
Por lo tanto, la frecuencia de esta enfermedad es 5 sobre 55.715. Esa es la frecuencia de los individuos a chica, o sea, el Q cuadrado. El Q grande en realidad sería, pero como estamos suponiendo equilibrio, lo vamos a considerar igual a la frecuencia esperada. Aproximadamente daría 1 cada 11.000 nacimientos. Por lo tanto, la frecuencia del alelo A chiquita, o sea el Q, sería la raíz cuadrada de la frecuencia de los nacidos fenilcetonúricos, o sea la raíz cuadrada de 1 en 11.000, que da aproximadamente 0,001. Según alelo cada 1000 serían la chiquita. Por lo tanto, los heterocigotos portadores 2pq serían aproximadamente el 2% de la población y los homocigotas no portadores, o sea los A grande serían el 98% de la población, aproximadamente. En el albinismo se da algo muy similar, con una frecuencia de 1 cada 20.000 nacidos vivos, lo que da una frecuencia del alelo, si hacemos la raíz cuadrada de 0,0005, de 7 cada 10.000 alelos son A chica que producen el albinismo. Los portadores, o sea los heterocigotas para albinismo, serían aproximadamente 1 cada 70 individuos, el 1,4% de la población. Los homocigotos recesivos, generalmente en ese tipo de anormalidades recesivas la frecuencia es muy baja, pero la mayoría de los alelos recesivos van a estar contenidos en los heterocigotas portadores, pero que van a ser de fenotipo normal, no lo van a expresar. Entonces, ¿cómo se obtiene la frecuencia de portadores sanos? Teniendo en cuenta los heterocigotas sobre el total de los individuos que no están afectados. Despejando esto, o sea, reemplazando el P por 1 menos Q, vamos a obtener que la frecuencia de portadores sanos va a ser 2Q sobre 1 más Q. Lo mismo podemos sacar la frecuencia de no portadores, o sea, los individuos A grande, van a ser P cuadrado, todos los individuos que sean homocigotas A grande, sobre el total de los no afectados, A grande más A grande chicas. Entonces la frecuencia de no portadores va a ser P sobre 1 más Q. ¿Puede probarse si realmente la población está o no en equilibrio cuando hay dominancia? Bueno, se puede. Lo que vamos a necesitar es disponer de datos familiares, o sea, de datos entre cruzamientos entre individuos donde puedan llegar a obtenerse fenotipos recesivos. Entonces la prueba se va a basar en la frecuencia esperada de individuos recesivos producidas por las combinaciones paternas. Por ejemplo, si se aparean dos individuos de fenotipo dominante, darán recesivo siempre y cuando los dos padres sean heterocigotas. Esa es la única probabilidad de que aparezcan individuos a chica. Entonces, si hay equilibrio, se calcula la frecuencia de tales apareamientos y la proporción esperada de recesivos en ese apareamiento. En cada situación se van a comparar las progenies esperadas con las observadas. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia esperada de homocigotos recesivos en apareamiento entre fenotipos dominantes? A grande raya por A grande raya. O sea, no sabemos si son homocigotas o heterocigotas porque al haber dominancia completa, con un solo alelo ya expresan el fenotipo dominante. Entonces, cuando hay apareamiento dominante por dominante, ¿cuáles son los posibles apareamientos? A grande por A grande, o sea que todos van a ser A grande, con esta probabilidad. A grande por A grande chico, las probabilidades van a ser estas, pero la descendencia van a ser homocigota grande o heterocigota, o sea, ningún homocigoto recesivo. Si hacemos la cruce recíproca va a suceder exactamente lo mismo. Ninguno va a dar descendientes homocigotos recesivos. Ahora, ¿cuál es el único apareamiento que puede dar homocigotos recesivos? Cuando se apareen A grande chica por A grande chica. ¿Con qué probabilidad se va a dar este apareamiento? Con la probabilidad de apareamiento entre la frecuencia de heterocigota 2pq por 2pq, o sea 4p cuadrado q cuadrado, que va a segregar ¿en qué proporción? Un cuarto A grande, un medio A grande chica, un cuarto chica.
solo este apareamiento, entonces va a dar a chica chica en una proporción de 1/4, o sea, 1/4 de 4p cuadrado q cuadrado, o sea, la frecuencia de apareamiento va a ser p cuadrado q cuadrado. La frecuencia descendiente es a chica chica. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia con la que se obtengan descendientes a chica chica en este tipo de apareamiento? Como vimos, p cuadrado q cuadrado sobre el total de apareamientos, que si hacemos el despeje, se lo dejamos planteado para que lo encuentren, pero la frecuencia, para que lo vean, digo, pero la frecuencia esperada de homocigotas recesivos en apareamiento entre fenotipos dominantes va a ser q cuadrado sobre 1 más q cuadrado. O sea, conociendo solo la frecuencia del alelo recesivo, podemos obtener la frecuencia esperada de homocigotas recesivos en este tipo de apareamientos. De la misma manera, cuando se apareen individuos de fenotipo dominante con recesivo o el recíproco, va a haber recesivos cuando el dominante sea heterocigota. Entonces vamos a tener este tipo de apareamiento que no va a dar a chica chica, o este tipo de apareamiento que sí va a dar en una mitad de probabilidad a chica chica. Entonces, en la proporción esperada de a chica chica en este tipo de apareamiento es 2p por q a la 3 sobre el total de la probabilidad de apareamiento entre estos individuos. Al despejar vamos a obtener que en los casos de apareamiento entre individuos dominante por recesivo, la frecuencia esperada de a chica chica, o sea, homocigotas recesivos, es q sobre 1 más q. Entonces tenemos dos poblaciones, proporciones esperadas que se pueden comparar con las observadas. Vamos a ver un ejemplo. En este caso el ejemplo es la capacidad para gustador o no gustador de una sustancia que se denomina feniltiocarbamida. Si hiciéramos la prueba en el curso, algunos de ustedes seguramente le sentirían sabor a algo y otros no le sentirían sabor. Por lo tanto, serían gustadores o no gustadores, y eso es dependiente de un gen con dos alelos. Los no gustadores son los homocigotas recesivos. Es un gen que se usa en genética de poblaciones porque no está sujeto a selección y nadie generalmente conoce cómo es su genotipo para la feniltiocarbamida, el gustador o no. Entonces va a haber apareamientos entre individuos gustadores, gustador con no gustador y no gustadores entre sí. Se hizo este estudio para 800 parejas, obtuvieron estos valores y la frecuencia de no gustadores en este caso dio 467 T chica 461 en 1600. Se obtuvo la frecuencia del alelo para no gustadores, que da 0,53, y la frecuencia del alelo para gustadores dio 0,46. Tenemos la frecuencia de los alelos suponiendo equilibrio. Se analizaron la proporción de recesivos en pareja gustador por gustador y gustador por no gustador, de la manera que estuvimos viendo antes con el despeje de las proporciones esperadas, y se comparan los valores observados de no gustadores en la descendencia con los valores esperados. Como verán, los valores son bastante similares, por lo tanto podemos afirmar que la población está en equilibrio para este gen. ¿Qué pasa con genes que tengan más de un alelo? Más de dos, perdón. Hasta ahora venimos trabajando con dos alelos, a 1 a 2 o a grande a chica. ¿Qué pasa en aquellos genes que son una gran mayoría de los genes que tienen alelos múltiples? Como ya estuvimos trabajando en los color de pelaje del conejo, con los alelos de autoincompatibilidad en la planta, los alelos del grupo sanguíneo AB0. En este caso, la condición de equilibrio
se va a dar por el desarrollo de una multinomial, donde va a estar cada una de las frecuencias de los alelos que compongan o que estén en consideración en ese gen, fecundados o considerados con el cruzamiento al azar. Por eso P más Q más R más todos los alelos que sean elevados al cuadrado. Primera ley de Mendel, combinación al azar de todos los alelos. Entonces la condición de equilibrio va a ser una multinomial. Por ejemplo, desarrollamos una multinomial con 3 alelos A1, A2 y A3. Las frecuencias alélicas van a ser P, Q y R. P la frecuencia del alelo A1, Q la frecuencia del alelo A2, R la frecuencia del alelo A3. Las frecuencias genotípicas de equilibrio entonces van a dar por este trinomio, P más Q más R al cuadrado. Las proporciones genotípicas esperadas entonces van a ser la frecuencia de A1 a 1, P cuadrado, de A1 a 2, 2PQ, de A1 a 3, 2PR, la de A2 a 2, Q cuadrado, la de A2 a 3, 2QR y la de A3 a 3, R cuadrado. Siempre que tengamos dos alelos iguales se combina con la misma frecuencia al cuadrado. Cuando sean dos alelos diferentes van a ser la frecuencia de un alelo, la frecuencia del otro, y el 2 es porque hay dos maneras de formarlo, ¿sí? A partir de que el alelo A1 lo haya donado la madre y el A2 el padre, o al revés, tal como veíamos en el tablerito de Punnett. Entonces, dado un ejemplo con un valor de A1 de 0,2, la frecuencia de A2 de 0,5 y la frecuencia de A3 de 0,3, la combinación al azar de estos alelos nos va a dar estos posibles genotipos, donde la unión de dos alelos A1 va a ser P cuadrado, 0,2 por 0,2, 0,04 y así para cada uno, al igual que lo venimos haciendo con el tablerito de Punnett. Las frecuencias genotípicas entonces van a ser P cuadrado, 2PQ, 2PR, Q cuadrado, 2QR y R cuadrado. Cuando tenemos alelos codominantes, cada fenotipo tiene un genotipo diferente, entonces lo podemos calcular como frecuencias simples. Permite probar si existe o no el equilibrio. Entonces vamos a calcular la frecuencia del alelo, A1, teniendo en cuenta que los homocigotas nos dan dos alelos A1 y los heterocigotas nos dan un alelo A1 cada uno, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con la frecuencia del alelo A2. Los homocigotas para 2 nos dan siempre dos alelos A2. Los heterocigotas nos aportan un alelo A2. Lo mismo para R. Entonces, cada uno de estos va a ser el número de individuos contados y n es el total de individuos. O sea, lo podemos sacar por la cantidad de individuos o por la cantidad de gametos que sean capaces de dar, como lo vimos en el inicio del tema. En el caso de dominancia completa, como se reconoce solo el homocigota recesivo, el único que podemos calcular directamente es la frecuencia del alelo A3, la de la chiquita. Se calcula directamente. P y Q se van a estimar utilizando R y suponiendo, como hicimos con el caso anterior de dominancia, suponiendo un equilibrio. En este caso va a ser poco confiable, pero es la única manera que tenemos para hacerlo. Casos donde hay dominancia y codominancia, como es el sistema AB0 en humano, las estimaciones son un poco más confiables. Aquí tendríamos el alelo IA es codominante con el IB y los dos dominan sobre L chiquita. Entonces los individuos que tengan grupo sanguíneo A es porque tienen al menos un alelo IA con otro alelo IA con E chiquita. Los que tengan grupo sanguíneo B van a ser homocigotas para IB o heterocigotas con E chiquita. Los que tengan los dos alelos dominantes van a tener grupo sanguíneo AB. Y el único que tiene el homocigota recesivo y chiqui-chica es el grupo sanguíneo 0. Entonces, el codominante no lo empleamos para el cálculo de las frecuencias alélicas. Empezamos por la frecuencia del homocigota recesivo, sacamos la raíz cuadrada de los individuos que sean de grupo sanguíneo 0, obtenemos la frecuencia del alelo I, o sea, el R. Luego, teniendo en cuenta
la suma entre los individuos que sean de grupo B más 0, estamos teniendo los IB y B, los IB y chica y los I chica y chica, tenemos el desarrollo del binomio Q más R al cuadrado. Si hacemos la raíz cuadrada de todos esos individuos y le restamos la frecuencia del alelo que ya conocemos, obtenemos la frecuencia del alelo IB. Lo mismo podemos hacer con el IA. Perdón, acá tendría que decir A, lo del individuo del grupo A más 0. Con las frecuencias alélicas se pueden calcular entonces las frecuencias fenotípicas si la población estuviera en equilibrio y luego comparar observados con esperados. ¿Qué sucede con los genes ligados al sexo? Vamos a trabajar con el sistema XXXY. Aquí tenemos que tener en cuenta que las hembras son el sexo homogamético. La relación entre las frecuencias alélicas y genotípicas es igual a como lo venimos sacando en los locus, en los loci autosómicos, en los otros genes. Entonces vamos a usar las frecuencias alélicas P y Q y las frecuencias genotípicas P cuadrado o PQ y Q cuadrado. Pero en el caso de los machos, el sexo heterogamético, recordemos que son hemicigóticos, o sea que tienen un solo alelo para aquellos genes que están ubicados en la porción diferencial del cromosoma X. Por lo tanto, van a tener solo dos genotipos posibles. Las frecuencias alélicas y genotípicas van a coincidir. El P va a coincidir con el P chiquita, va a coincidir con P grande. Q chiquita va a coincidir con Q grande. O sea, van a ser o A grande o A chica. Por ejemplo, el P del alelo B grande va a ser la frecuencia de XBY y el Q del alelo B chica va a ser igual a la frecuencia del genotipo XB chica Y. O sea, el Q grande. En ZZ se da lo mismo, pero hay que invertir los sexos. Las hembras van a ser el sexo heterogamético, los machos van a ser el sexo homogamético. Vamos a ver un ejemplo, una población de 20 individuos donde hay 10 machos y 10 hembras. Un gen ligado al sexo, con dos alelos, vamos a tener hembras homocigotas A grande grande, hembras heterocigotas A grande A chica, hembras homocigotas A chica chica, machos hemicigotas A grande, machos hemicigotas A chicos. También tenemos un total de entonces 20 individuos, 10 machos, 10 hembras. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia alélica o genotípica de los machos? En los machos es más fácil, contamos cuántos machos son capaces de darnos alelos A grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 machos que van a dar alelo A grande. Hay 3 machos que van a dar alelo A chica. 1, 2, 3. ¿Sí? En esos machos, el P grande va a coincidir con el P chiquita, el Q grande va a coincidir con el Q chiquita. Tienen un solo alelo. Las hembras, va a haber 5 hembras que van a tener A grande grande. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Van a ser la frecuencia observada 5 sobre 10 hembras del genotipo grande grande, que va a coincidir con el P grande. Va a haber 4 hembras heterocigotas, que hay 1, 2, 3, 4 hembras heterocigotas que van a ser A grande A chica, o sea la frecuencia de las hembras A grande A chica, el H grande, va a coincidir con el 2PQ, si está en equilibrio, y una sola que va a ser A chica, 1 en 10, ¿sí? Que eso nos va a dar la frecuencia genotípica Q. Entonces vamos a tener frecuencias dentro de cada tipo de sexo, vamos a separar, ¿sí? Acá vamos a tener subpoblaciones de machos, subpoblaciones de hembras. En los machos vamos a tener frecuencias alélicas P y Q, en las hembras vamos a tener P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. La sumatoria de las frecuencias dentro de cada sexo tiene que ser igual a 1.
La condición de equilibrio en estos genes ligados al sexo es que las frecuencias alélicas de machos y hembras tienen que ser iguales. Debemos tener en cuenta que el sexo homogamético, en este caso las hembras en el XXXY, van a aportar 2/3 del total de los alelos de la población, contienen 2 alelos cada hembra, en cambio los machos van a aportar 1/3 del total de la población porque contienen un solo alelo para esos genes. El primer caso, donde la relación de sexo es 1:1, como lo que vimos recién, en 100 hembras hay 200 alelos para ese gen, en 100 machos hay 100 alelos. Por lo tanto, la frecuencia de un determinado alelo va a estar dado por 2/3 de la frecuencia de ese alelo en las hembras más 1/3 de la frecuencia de ese alelo en los machos, porque las hembras tienen el doble de alelo que los machos. Esto siempre y cuando la relación de sexo sea la misma, o sea, haya tanta cantidad de hembras como de machos. Cuando la cantidad de hembras y de machos no es la misma, debemos tener en cuenta la cantidad de cada uno de los genotipos sobre el total, donde el n de A grande, el n chiquito, es la frecuencia de hembras, el n de los heterocigotas, la frecuencia de hembras heterocigotas, el n de AM va a ser la cantidad de machos que van a ser hemicigotas para grandes sobre el total, teniendo en cuenta que las hembras aportan el doble que los machos. Es un promedio ponderado simplemente. En las poblaciones que no están en equilibrio pero que inician procesos de apareamiento al azar, se tarda alrededor de 5 a 6 generaciones para alcanzar el equilibrio, o sea, las frecuencias iguales en machos y en hembras. Acá tenemos un ejemplo con una población de hembras y machos donde la frecuencia del alelo grande en los machos es 0,2 y en las hembras es 0,5. Inicio 0,5 en las hembras, 0,2 en los machos. Las hembras van a seguir con línea punteada, línea completa, los machos van a ir con línea punteada. Fíjense que en la generación 1, los machos que reciben el X de sus madres van a tener la misma frecuencia que las hembras. En cambio, las hembras van a tener una frecuencia intermedia entre los dos progenitores, porque reciben un X de sus madres y el otro X de sus padres. Como esto se va cumpliendo en cada una de las generaciones, alrededor de la quinta a la sexta generación se logra el equilibrio. Tenemos en cuenta que la diferencia va a ir disminuyendo a la mitad en cada generación. Los machos van a recibir un único X de las madres, por lo tanto van a tener la misma frecuencia alélica que las hembras de la generación anterior, y las hembras de la descendencia tienen un X de cada padre, por lo tanto las frecuencias alélicas van a ser igual al promedio de las frecuencias de sus padres. ¿Cómo probamos equilibrio si estamos en genes ligados al sexo? Dijimos que el equilibrio se daba cuando las frecuencias alélicas son iguales en machos y en hembras. Esto solo se puede lograr en casos de codominancia. Cuando tenemos dominancia completa, tenemos que utilizar las frecuencias de los machos para calcular las frecuencias genotípicas de equilibrio esperadas en las hembras. Luego, comparar si hay o no diferencias en los desvíos entre las frecuencias observadas y esperadas en las hembras. Recordemos las esperadas calculadas a partir de las frecuencias alélicas de los machos. Se debe tener en cuenta que la relación de sexo dijimos que era en las hembras 2/3 de los alelos, en los machos 1/3, o sea, el genotipo recesivo que está ligado al sexo en los machos se expresa con una sola dosis, en las hembras se necesitan 2 dosis, o sea que la relación de frecuencia genotipo recesivo entre machos y hembras es 1/Q. Si Q fuera 0,1, la frecuencia de machos hemicigotas es 10 veces mayor en los machos que en las hembras.
De este modo, mientras más pequeño es Q, más frecuente es la aparición de los alelos o la expresión de alelos recesivos en machos que en hembras. Un ejemplo típico es el caso de la hemofilia, que en los machos se da en 1 cada 10.000 individuos. En las hembras, por lo tanto, sería Q cuadrado. Por lo tanto, va a ser 1 cada 100 millones de hembras la frecuencia esperada de hembras hemofílicas. ¿Sí? Es muy difícil observar entonces hembras hemofílicas por la frecuencia baja del alelo que produce la hemofilia. Bueno, vamos a realizar algunos problemas para fijar algunos de estos conceptos y luego continuamos con el desarrollo del teórico.